Buenas noches. Esta humanidad nuestra que ha presenciado tantos hechos brutales, tiene que recordarlos para que no se repitan. Tiene que recordarlos en ejercicios de memoria rigurosa para que esos peajes de sangre que ya se han pagado no vuelvan y para que podamos reconocer también el coraje, la fortaleza, los valores de aquellos pueblos que enfrentaron la brutalidad. Ayer se conmemoraron en Bogotá y en el mundo los 75 años del levantamiento del gueto de Varsovia. El genocidio cometido por los nazis contra los judíos no puede olvidarse nunca. La comunidad judía en Colombia, la comunidad hebrea, es una comunidad vital, es una comunidad organizada, es una comunidad a la que mucho le debemos. Ayer, en torno de su gran rabino, se convocaron para esta conmemoración y hoy, como un reconocimiento a la comunidad y como un ejercicio de memoria, nos da mucho gusto tener con nosotros al gran rabino Alfredo Goldschmidt. Bienvenido. Encantado, shalom, muy buenas tardes. Entendemos la importancia de lo que ocurrió ayer en Bogotá y en el mundo, y además tenemos el testimonio acerca de una ceremonia emotiva, de una ceremonia cargada de memoria, pero también impactante. ¿Cómo la organizaron? ¿Cómo transcurrió, rabino? El pueblo judío determinó que esta es la fecha de recordar el Holocausto, la Shoah. En Israel eso se realiza con un sonido de una alarma, suena muy fuerte a las 11 de la mañana y el pueblo en general se paraliza. En las comunidades, las distintas comunidades del globo terráqueo, de las comunidades judías, nos encargamos de organizar actos donde se dan algunos ingredientes indispensables. Número 1 es emotivo. Número 2, participación de jóvenes. Participación de jóvenes que de esta manera continúan con esta tradición histórica. Número 3, se trata de que en cada acto, año tras año, siempre se elija un tema específico de la Shoah. En un cierto caso es la participación femenina, en otros casos, como en este, el levantamiento del gueto de Varsovia, en otros casos el escape de Sobibor. Se toma un tema dentro de la Shoah para poder profundizar y entonces, además de sentir y de motivar el recuerdo, aprender algo, porque hay tanto que sucedió terrible y también tanto bueno, como por ejemplo, un año le dedicamos a los gentiles no judíos que arriesgaron su vida para poder ayudar a gente judía o a escapar, etc. Lo que ocurrió con el pueblo judío no tiene palabras que lo describan. El Holocausto es algo que debe enseñarle a la humanidad sobre fronteras que nunca se han debido cruzar. La historia de Varsovia es muy dramática, como a los judíos que vivían en la ciudad los arrebatan de sus hogares y los confinan en unos espacios que en realidad eran minúsculos para, qué sé yo, ¿cuántos había? 300,000 en la ciudad. 450,000. 450,000 los sacan de sus casas y los meten en una zona donde tienen, por eso se llamaba el gueto, donde están encerrados. Digamos, para hacerlo un poquitico más práctico, en cada vivienda que había, estaban los apartamentos, eran normales en el cuadro, pero en vez de tener cada familia una vivienda, es cada familia una pieza dentro de esa vivienda. Entonces había hacinamiento máximo,
antes del levantamiento se murió muchísima gente simplemente de hambre, de frío y de tifo. Ahí en Epidemia, la epidemia de les tifo, negaban la comida, racionamiento. no había manera de calentar en los inviernos absolutamente gélidos de Polonia. 100%. Entonces se murieron alrededor de 100.000, la cifra, no la capta la mente. 100.000 se murieron de hambre y de frío. ¿Se imaginan ustedes, nuestros televidentes, lo que implicaría eso en cualquiera de nuestras ciudades? Que llegara una fuerza militar agresora y brutal que dijera: los de tal procedencia no pueden vivir en la ciudad, se tienen que meter todos aquí, y se mueren 100.000 de hambre y de frío. Bueno, entre los 6 millones, 7 millones que murieron en el Holocausto. Sí, pero todos los 450.000 fueron asesinados casi, porque 100.000 se murieron de hambre y de frío, pero cuando los nazis se daban cuenta que no llegaban a cubrir los otros 350.000, empezaron a deportarlos hacia los campos de exterminio, hacia las cámaras de gas. Y es por eso que el levantamiento... A Treblinka, el campo de concentración tenebroso de las cámaras de gas de Polonia. Sí, era el más cercano ahí. Auschwitz es un poco más lejos. Entonces, cuando se dieron cuenta que la cosa no se movía, entonces empezaron a deportarlos. Cuando se dieron cuenta que estaban deportando, los jóvenes de las diversas facciones dentro del gueto dijeron: no, ya, esto no es cuestión de sobrevivir, es cuestión de guerrear, ¿sí? Por lo menos que no seamos llevados como ganado al matadero. Y empezó esa rebelión. Dicen que es la rebelión más difícil que tuvo que enfrentar el ejército nazi, la rebelión de ciudadanos, la rebelión de judíos, que fue la más ardua para ellos. Tan ardua que en el primer momento de la rebelión los nazis se retiraron del gueto, lo dejaron solo. Hasta que tuvieron refuerzos, llegaron miles de soldados y tanques. En una primera instancia es como si hubieran ganado. 100%. Y después viene una retoma brutal. Correcto. Y al final el saldo es que hay casi 400.000 judíos muertos en Varsovia. Claro. Eso es realmente conmovedor. Me dicen que las imágenes ayer, porque hay personas en Colombia que estuvieron en el gueto de Varsovia. Sí, tenemos un testigo que vive y está, gracias a Dios, bastante bien, que pudo contar su etapa del gueto de Varsovia. En total, sobrevivieron de todos los países 250.000, pero ya no quedan muchos por la edad. La edad ya son muy mayores. Entonces, cada testigo que lo vivió es para nosotros una mina de oro de información. Rabino Alfredo, ¿cuál es la situación hoy de la comunidad judía? ¿En Bogotá o en Polonia? En Polonia. Polonia pasó así. Antes de la guerra, antes que los nazis entraran, hablamos de 3.300.000 judíos. Terminó la guerra, 300.000 se salvaron y por alguna manera se escaparon, no del gueto, pero de otros sitios, y quedaron 30.000. Postguerra, 30.000. Hoy solo hay 10.000. 10.000. ¿Y cuál es la situación de la comunidad en Colombia? ¿Cómo está la comunidad judía que se congrega en torno de su sinagoga? Son varias sinagogas, somos muchas sinagogas. Nosotros, gracias a Dios, primero, Colombia nos recibió con brazos abiertos en los años 30. Ya había judíos que habían llegado en los años 20, pero en los años 30, en la preguerra, llegaron muchos judíos de Polonia, también del norte de África. Es una comunidad vibrante, es una comunidad pequeña, pero muy vibrante, muy organizada. Todos sabemos dónde estamos todos. Y se cuidan mucho y se acompañan mucho. Somos muy solidarios. Son muy solidarios. Muy solidarios. Y tiene muchísimos emprendedores en ideas comunitarias. Entonces, al principio hicieron una sinagoga, luego tuvieron cementerio, luego clubes, luego colegio, hoy en día ancianato. Ese es el sello del pueblo judío, incluso sí, lo que han hecho en el territorio de Israel, sus kibbutz, sus modelos productivos, sus modelos solidarios. Y la capacidad de pasar del kibbutz
a un modelo de sociedad capitalista que la introdujo Benjamin Netanyahu, el primer ministro de ahora, que hizo de que hoy en día Israel, un pequeño país más pequeño que Cundinamarca, sea una potencia mundial en tecnología, en riego, en tantas áreas. Es la capacidad de adaptarse a nuevas realidades. En un momento el socialismo fue la solución para ese grupo de pioneros que llegaban a principios del siglo XX, pero luego eso no iba a florecer. Y en momentos en los que hay desafíos presentes muy dramáticos y además muy vivos, la situación de Oriente Medio, Rabino, es una situación... Hervidero. Un hervidero. ¿Cómo lo aprecia usted? ¿Qué va a pasar ahí? Personalmente, primero soy optimista. En algún momento los árabes, o específicamente los palestinos, van a aterrizar a la realidad de que tienen un Estado judío ahí y que si aprovecharan a ese Estado judío podrían mejorar su calidad de vida enormemente. Entonces yo creo que en algún momento, como hicimos la paz con Egipto, como se hizo la paz con Jordania, y ahora estamos en términos bastante confiables con Arabia Saudita, tarde. El Todopoderoso nos va a ayudar a que aterricemos, que no permitamos que los extremistas nos manejen la agenda, sino que las fuerzas centrales, sea el mundo árabe, sea el mundo judío, encuentren una solución a este problema. Unos minutos finales que nos quedan, Rabino Alfredo, para preguntarle por su historia personal, la historia suya, la de su familia. Brevemente, 1938. Toda mi familia vivía en Frankfurt. Mis padres deciden buscar un sitio donde ir y deciden ir a la Argentina. Pero mi papá se llevó a la suegra, pero no se llevó a la mamá. La mamá se fue con un hermano de mi padre a Holanda y se instalaron en una pequeña localidad fronteriza llamada Enschede. En Enschede vivieron los 38, pasablemente bien, 39, y en el 40 ya había persecución. Mi tío contrae algún tipo de enfermedad y el médico nazi lo diagnostica, todavía estando, digamos, en la casa, lo diagnostica que es leucemia, no había ninguna prueba, y lo trata de inyectar. Están en el segundo piso, la señora le pide no lo inyecte y él la tira por la escalera y perdió un embarazo. Y a ella y a él lo inyectó y lo mató. Mientras tanto, ya los nazis empezaron a deportar y mi tía, la esposa de mi tío, junto con mi abuela, se escondieron. Alguien, un gentil, los organizó, un señor Moss, en un altillo, 7 personas. Entre esas 7 personas, ahí estaba mi abuela, la esposa de mi tío, y había una niña. Esa niña, durante 2 años y pico estuvieron escondidos, se salvaron todos menos mi abuela se murió de muerte natural estando escondida. Y pasaron los años, mi tía tuvo contacto con mi familia, pero la niña, que en ese momento tenía... La niña que estaba escondida con la familia en el altillo. 5 años, tenía en ese momento de 3 a 5 años. Ella, yo perdí contacto, mis padres tampoco tenían contacto, me buscó por Google. Me encontró, fue muy emocionante, porque ella conoció a mi abuela, conoció a mi tío y me trajo una foto del matrimonio de mi tío con la señora Ula, donde ella era la niña que estaba ahí. Y ella pudo darme, digamos, el primer reporte sobre mi tío y mi abuela. Qué bonita historia, Sí. qué emocionante. ¿Y cómo fue el vínculo con Ana Frank? Que es la misma historia que en Holanda, las familias cuando sabían que los iban a deportar, eso es lindo escucharlo, había un policía, el señor Moss era un policía de Holanda, pero que como entraban los nazis tenía que estar al servicio de los nazis. Entonces él sabía a quiénes iban a deportar
llegaba una carta de la central que estas cantidades de judíos tienen que ser llevados a la plaza y de ahí los iban a llevar en trenes. Y él le avisaba a la gente que los iban a deportar al otro día, les avisaba que les podía organizar escondites. Y entonces se escondieron estas 7 personas en un altillo con una doble pared para que en caso que hubiera la policía se escondían entre las 2 paredes y esa niña tenía que callarse la boca. Y es la misma historia que Ana Frank. Y esa niña es la que es la historia de Ana Frank. Claro, pero Ana Frank tuvo un final triste, Claro. porque alguien los delató. Alguien los delató. Es el gran rabino Alfredo Goldschmidt. A mí me ha dado mucho gusto tenerlo, como lo dije al comienzo. Queríamos sumar nuestra voz a la conmemoración que hizo la comunidad hebrea en Colombia en el día de ayer y decirles cuánto los admiramos y cuánto hay de gratitud en Colombia por lo que ha hecho esta comunidad para nuestro progreso. Muchas gracias, Rabino, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, fue un gran honor compartir y siempre a la orden. Y realmente Colombia y las fuerzas políticas colombianas siempre, muy sencillo, nos hacen sentir muy bien. Que no se le olvide a la humanidad, que no se le olviden las atrocidades, que no se olvide el Holocausto. A ustedes, gracias por estar con nosotros, que tengan todos un feliz fin de semana, sigan con Red Más Noticias y aquí estaremos el próximo lunes a las 7:45 en Al Punto. Red Más Noticias.